Libro del profeta Amós, capítulo 7. Si lo tiene, le invito a que busque, por favor, el verso 10. Amós, capítulo 7, verso 10. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego Amasías, el sacerdote de Betel, mandó un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está tramando una conspiración contra usted. Aquí mismo, en el umbral de su casa, lo que él dice es intolerable. Anda diciendo, pronto matarán a Jeroboam y el pueblo de Israel será enviado al destierro. Entonces Amasías envió órdenes a Amós. Vete de aquí, profeta, regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allí. No nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional de culto. Pero Amós contestó, no soy profeta profesional ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras sicómoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Dios Todopoderoso, toma el control, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, ministrando, hablando a nuestros corazones. Nuestras vidas, Señor, puedan ser, Señor, receptivas, no solamente al escucharlo, sino también, mi Dios, al hacer tu voluntad, trabajando, Señor, para la gloria y la honra tuya en esta tierra. Bendito eres, mi Señor, justo, fiel y verdadero. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sean bienvenidos, hermanos, en esta noche. El llamado de este día es de Dios a buscarlo en todo momento. Algunos oyen, pero hacen caso omiso. Otros oyen y atienden el llamado. Otros les es indiferente. Definitivamente, si Dios habla o no habla, pareciera que son como piedras que no tienen vida o fueran como árboles secos, que solamente se ocupa su madera para quemarse o para trabajarla, para hacer cosas. El tema de esta noche es el llamado de Dios. Ese es el tema, el llamado de Dios. Dios está llamando siempre a toda la humanidad. Él no ha dejado de hacerlo. Desde antes de la creación del mundo, desde hace mucho tiempo, Dios planificó tener una relación, una amistad con el ser humano, con la corona de su creación. Pero esa amistad pareciera que fue truncada, fue en ese momento interrumpida por el pecado. Yo creo que alguna vez ha tenido una amistad, ha tenido tal vez una buena relación con alguna persona, ya sea familiar, ya sea no familiar, pero de repente se vio truncada, interrumpida por un desacuerdo, por algo que tal vez quería la otra persona que hiciera usted y usted dijo no lo haré. Y ya la otra persona se siente ofendida y como ya no lo hizo, pues ya se molestó y dijo yo no hablo más. Ya que tú no haces lo que yo digo, pues entonces ya no cuentes conmigo.
Y podemos verlo a la luz de la palabra de Dios, aún dentro de siervos de Dios llamados para el ministerio como Pablo y Bernabé. Dos hombres muy utilizados por Dios. Dios los llamó a través del Espíritu Santo cuando estaban en ayuno, no estaban perdiendo el tiempo, no andaban en fiesta, no andaban de vacaciones, estaban en ayuno y oración cuando Dios les dice: apártenme a Pablo y a Bernabé para el trabajo que yo les he enviado. Y así fue como Dios los comisiona, los toma y los envía para ser de gran bendición a todo aquel mundo que en ese entonces, cuando hablo del mundo, estoy hablando de las regiones donde acentuadas muchas civilizaciones no escucharon el mensaje de Dios, por judíos que quizás fueron huyendo y estaban establecidos, tenían sus sinagogas, pero no necesariamente testificaban de Jesucristo. Hablaban de la ley, hablaban de la palabra, sí, pero no traían el evangelio de Dios. Y entonces estos dos varones fueron como esa luz enviada en medio de la oscuridad. Pero de repente hubo un desacuerdo. La palabra nos menciona en el libro de los Hechos. No voy a entrar sobre esto, pues nada más es una introducción. No voy a ahondar. Que cuando Marcos no los acompañó, al final de todo el viaje, el primer viaje misionero, posteriormente regresa Pablo y Bernabé, que se cree que era el tío de Juan Marcos, llenos de gran alegría, llenos de gran bendición, llenos de grandes noticias para la iglesia, diciendo: muchos han conocido a Jesucristo, muchos han aceptado a Cristo, y ahora hay congregaciones, hay una iglesia en diferentes lugares donde fuimos adorando a Dios, glorificando a Dios, creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todo parecía muy bien, pero hubo un desacuerdo. Pues Bernabé quiso llevar una vez más a Marcos, Juan Marcos. Y la palabra de Dios dice que Pablo no estuvo de acuerdo y se separaron. ¿Qué pasó allí? ¿Qué ocurrió allí? ¿Sabe? Hay cosas que parecen marchar muy bien, como cuando Adán y Eva estaban en el jardín de Edén y Dios mismo bajaba y hablaba con ellos y se comunicaba con ellos, los bendecía. Pero se ve interrumpida por el pecado siempre. Se ve interrumpida esa bendición por muchas veces la desobediencia. Pero siempre Dios está llamando al hombre, aunque Dios no está de acuerdo en que el hombre viva en pecado. Dios no está de acuerdo en que el hombre esté alejado de él y que quiera hacer su propia voluntad y no la voluntad de él, que es el creador. Siempre está llamándonos. Siempre está tratando de que el hombre se acerque hacia él. Lo vemos en Amós capítulo 5, verso 4. Mire cómo le decía Dios al pueblo. Amós 5:4 dice: ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel: vuelvan a buscarme y vivan. Quiere decir que, aunque Dios se molestó, porque Dios es un Dios celoso, que no es un celo enfermizo, sino que es que no comparte Él su gloria con nadie. Es como Él quiere tomar a su pueblo
como la relación y el compromiso de el matrimonio, por decirlo así, en el cual el esposo debe serle fiel a su esposa y la esposa debe serle fiel a su esposo, y se supone que eso debe de ser así en lo normal. Y Dios siempre cumple su parte, Él es fiel, pero somos nosotros los infieles. Pero aunque somos infieles, Dios toma a un profeta llamado Oseas para ejemplificar cómo está la condición del pueblo de Dios con su persona, y dice: Oseas, ve y cásate con una mujer que es infiel, para representar cómo mi pueblo me es infiel. Y Oseas fue fiel. Es más, aún después de que Oseas se casa con ella, le da comida, le da un lugar donde estar, le da un nombre, porque pues era una mujer de mala fama, la mujer aún así lo deja a Oseas, y Dios le dice a Oseas: ve y vuelve a llamarla, vuelve a traerla para que esté contigo. Y dice la palabra que Oseas fue y tuvo que pagar precio por ella. Eso fue lo que hizo. Dios envió, y el alto precio fue la vida de Jesucristo como Cordero de Dios, inmolado, que quita el pecado del mundo. No es solo por así, tuvo que pagar un precio. Dice la palabra que Oseas le dijo: estarás aquí conmigo, pero no vas a tener nada que ver ni conmigo en tener relaciones maritales, ni conmigo, ni con nadie más por un tiempo. ¿Por qué? Porque estaba diciendo: pues tienes que purificarte. ¿Sabe, hermanos? Dios siempre está llamando al pueblo. Dios siempre lo está trayendo con misericordia, amor y bondad. No porque lo merezcamos, no porque nosotros seamos los que hagamos el buscar a Dios, y por nosotros muchas veces la carnota puede más y quiere estar más en el mundo revolcándose que buscando de Dios. Y es misericordia de Dios. Como dice la palabra, hay un remanente que se guarda para salvarlo. Porque como dijo el profeta, si no fuera así, ya hubiésemos desaparecido. Veamos en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 4 al 5, lo que nos dice las Sagradas Escrituras acerca de Dios llamando a su pueblo. Oseas, capítulo 6, verso 4 al 5. Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes?, pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Veamos también lo que nos habla en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30. Hechos 17, verso 30. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Vuelva a Él. Eso es lo que desea Dios. Eso es lo que quiere Dios. Pero, ¿sabe que Dios siempre que está llamando al ser humano, siempre, Dios está utilizando a servidores de Él, a personas también, que saca de la gente común, no necesariamente personas
con grandes renombres, con grandes títulos. Muchas veces Dios toma de la gente común, a veces de los que se menosprecian, como fue con Amós en el verso que leímos. Note usted cómo le habla el sacerdote, el sumo sacerdote que estaba en ese momento, y le dice: vete a tu tierra, aquí no tienes parte para venir a profetizar. Vamos a ver el caso de varios siervos de Dios, cómo estos siervos de Dios sí hicieron caso al llamado que Dios les hace. Y el primero es Abraham. Abraham es un ejemplo a seguir. Él obedeció a Dios y confió en Él. Es conocido por eso como el amigo de Dios. Fíjense qué título más grande. Dios mismo le dice, amigo. Y también por haber tomado la decisión de obedecer al llamado que Dios le hace, se le conoce como el padre de la fe, porque creyó. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes. Esto fue la petición que Dios le hizo a Abraham. Dice: deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti, oiga la promesa, una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y dice: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Pero diría alguien: pero ¿cómo, si Abraham ya murió hace mucho tiempo? ¿Cómo es que va a ser bendecida toda la familia? Pues de esa descendencia, del linaje de este hombre, de este varón, viene Jesucristo, el Salvador del mundo. Ahora bien, veamos que él tuvo que pagar un precio. Oiga bien, al llamado que Dios le hace, no es así de simple. Pues algunos lo piensan y dicen: bueno, voy a poner en una balanza qué me conviene, qué no me conviene, los pros y los contras. Muchas veces, tal vez en esta tierra vas a ver más contras que pros. Pero el final es una gran ganancia, porque no se debe de ver con ojos materiales, sino espirituales. Los espirituales van más allá de lo que los materiales pueden ver, porque los ojos materiales ven solo lo que perece. Lo espiritual, estamos hablando de la eternidad. Él dejó todo, dejó su país, dejó la familia, donde se sentía tal vez cómodo, tal vez podían tener primos, podían tener hermanos, donde eran familias que peleaban, defendían a sus seres queridos de los ataques de los enemigos en aquel entonces. O sea que él hasta cierto punto se podría decir que perdió esa seguridad familiar de su entorno. Fue un precio por obedecer cuando él va a un lugar donde nunca había llegado, donde no conocía a nadie. Pero al dejar esa comodidad, al dejar todo eso que él tenía, fíjese que él tiene una recompensa, la cual lo podemos ver, que de él salió una nación enorme, grande. Pero también esta nación todavía está en pie, Israel. Y usted puede verlo en el mapa.
Y usted puede preguntarle a cualquier israelita cuáles son sus orígenes y todos le van a decir que vienen y son descendencia de Abraham, el patriarca. Porque se cumplió lo que Dios le prometió. Veamos también a otro varón, a otro siervo de Dios, que fue llamado y aceptó el llamado, aunque al principio pataleó, como decimos. Puso excusas, puso pretextos, porque eso pasa en la mayoría de que Dios llama, empiezan a poner peros. No se van de una vez, sino que dicen, ay, es que viera, es que yo, es que no puedo, es que aquí mi familia, es que aquí siempre hay pretexto. Pero Moisés, ¿qué era Moisés antes de ser llamado por Dios? En Egipto fue un príncipe, un hombre adoptado por la hija del faraón, recibiendo las mejores educaciones que podía tener un hombre en aquel entonces. Las mejores vestimentas, los mejores tratos. Pero dice que después, cuando él sale de Egipto, también ya era un hombre que se casó cuando Dios lo llama. Y que era un hombre que tenía un trabajo como pastor, cuidador de ovejas. O sea que era un hombre que ya, aún fuera de Egipto, ya tenía una vida hecha. Pero la palabra nos menciona aquí que él tuvo que pagar un precio. ¿Cuál fue ese precio? Fue perseguido, fue un prófugo, fue perseguido. Algunos de su pueblo ya cuando él estaba liderándolo, no lo querían. Lo que deseaban algunos era apedrearlo, matarlo, eliminarlo, quitarlo de su paso para tomar el poder ellos. Fue un hombre que sufrió. Cuando le digo sufrió por aquella gente que tenía a su cargo. Pero aceptó el llamado y siguió con el llamado. Aunque hubieron veces que le dijo, Señor, mira, ¿qué he hecho para merecer esto? Mira cómo me tratan. Podemos notar que tuvo gran recompensa. ¿Por qué? Bueno, veamos que fue un líder de renombre. Fue un libertador. Fue profeta. Y sobre todo, habló con Dios cara a cara. Que si él no hubiera aceptado ese llamado, no hubiera hecho caso, hubiese desobedecido, no hubiese tenido todo esto. En Éxodo, capítulo 3, verso 10, vemos su llamado. Éxodo 3, 10. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Ese es el llamado. Y él obedece. En Deuteronomio capítulo 34, verso 10. Deuteronomio 34, verso 10, vemos lo que se nos habla y menciona acerca de este hombre, cómo lo miraron ya al fin de sus días, cuál era su percepción del pueblo hacia este hombre. Deuteronomio 34, 10 dice, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Lo que alcanzó. Mire, eso tiene mucho valor. Porque una vez que nosotros nos vamos de esta tierra, lo que cuenta es lo que hicimos por Dios. ¿Se da a entender este punto? ¿Qué tan importante es
obedecer al llamado de Dios. Veamos otro varón, David, pastor de ovejas, el menor de los hijos de Isaí, de la familia de Isaí. Fíjese el precio que pagó. Fue perseguido él por su propio rey, por Saúl. Oh, cuánto huyó, a tal grado que se hizo pasar por un loco en una ocasión en la tierra de los filisteos. También fue subestimado por ser pequeño, tal vez en su momento. Fue maltratado. Pero saben que en todo ese sufrimiento Dios iba moldeando su carácter. Dios iba trabajando, iba preparando un rey conforme al corazón de él, que iba a servirle a él cuidando su rebaño, su pueblo, a Israel. Dios moldeó su carácter, como lo hizo con los demás que hemos leído, como Moisés, Abraham. Dios trató con cada uno de ellos. ¿Cuál fue la recompensa? La recompensa fue que llegó a ser el rey de Israel. Oiga, su nombre es conocido mundialmente. Rey de renombre, David. ¿Quién no ha escuchado de David? El dulce cantor de Israel. Compuso muchos salmos, aparte de que Dios le dio profecía. Pero también llegó a ser un gran guerrero que conquistó a todos sus enemigos, porque Dios le dio la victoria. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 11. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo, cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Amén. Veamos el caso también de otro siervo al cual Dios llama. Y cuando Dios llama para que haga un ministerio, para que desarrolle un trabajo, también Dios capacita a la persona. Es que mire, es que yo no he ido a un instituto teológico, eso no tiene nada que ver. Lo que importa es que estés lleno de la unción del Espíritu Santo y que tengas un corazón humilde, que tengas un corazón deseoso a obedecer y a hacer la voluntad del que te llamó. Eso es lo que Dios quiere, porque para Él eso es tierra fértil, tierra preparada, tierra buena, que producirá al 100% su fruto. Entonces, aquí lo que cabe preguntar es, amigo y amiga, cuando Dios te hace el llamado, ¿cómo será tu respuesta? ¿Cómo será nuestra respuesta? ¿Qué diremos? ¿Nos resistiremos? El caso de Pedro. Era un pescador. Pedro era un pescador. Fíjese que este hombre tal vez podía nadar muy bien, sabía muy bien a qué horas pescar, qué tipo de peces eran los buenos, pero no tenía gran preparación académica. Pero la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo fue levantado al cielo y Él empezó a trabajar en el ministerio y Dios lo utilizó para predicar y llevar el evangelio, dijeron, ¿de dónde sacó la sabiduría este hombre? ¿Cómo es que esta gente que no tienen preparación académica hablan de esa manera?
porque anduvieron con el maestro de maestros. Y se les tuvo que haber pegado algo bueno, mucho bueno. Imagínate lo que dice el proverbio: si te juntas con necios serás necio. Oh, pero ¿qué de aquel que se junta con Dios? ¿Cómo Dios no lo utilizará? ¿Qué Dios no hará con esta persona? Porque Dios, aún lo más vil y despreciado, toma y lo hace perfecto, lo hace hermoso. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un gran artista. Cuando una persona va a hacer una obra de arte, tal vez sea en lo que es una maqueta de madera o de mármol o de lo que sea, el escultor o el pintor, si es que va a usar pincel y lo que es un pergamino o algo para pintar, un lienzo, gracias, él ya lo vio en su mente y él se inspira desde su corazón. Imagínate cómo Dios no, cuando te ve, se inspira y dice: yo sé lo que puede llegar a ser, yo sé hasta dónde lo llevaré. Así es nuestro Dios. Él ve más allá. Él ya ve el trabajo terminado en ti. Por eso es que Pedro pagó un precio. El precio fue, dejó su trabajo cuando Jesucristo le llama. Dejó la familia, tal vez bienes materiales, pero ¿cuál fue la recompensa? Un gran siervo de Dios. Como líder, gran predicador del evangelio como evangelista, utilizado por Dios de muchas maneras, y entre esas maneras con el don de sanidad. Sanó a muchas personas Dios a través de este varón, o sea, lo utilizó. Por eso usted puede ver a Amós. ¿Quién era Amós? Para terminar, Amós era un granjero, un agricultor, pues. Este profeta era un pastor de ovejas. ¿Cuál fue el precio? Bueno, lo despreciaron. El precio que pagó Amós fue el desprecio. No fue admitido en aquella región donde él fue a dar el mensaje de Dios. Es que mire, a la gente no le gusta que le digan las cosas que está haciendo mal. Se molestan. Porque puede más el orgullo que el aceptar nuestro error. Esto está mal. Es más fácil enojarse que reconocer que estamos enojados. Entonces, ¿qué es más fácil? Echar a la persona que nos está estorbando, nos está haciendo sentir mal nuestro corazoncito. Que se vaya mejor, ignorarlo. Eso pagó el precio, Amós. Pero fíjese que la recompensa fue gran sabiduría de parte de Dios, y sobre todo, lo más importante y valioso, que fue la presencia misma de Dios en su vida. Eso es lo que yo quiero invitarte a ti a tener hoy. Porque puedas tener todo lo que quieras tener en esta tierra. Pero la presencia de Dios no se compara absolutamente con nada de esta tierra. Es mucho más valioso. Es invaluable. Y eso es importante. Busquemos tener la presencia de Dios. ¿Y cómo lo voy a tener? Cuando tú aceptes el llamado que Él te haga. Y decidas servirle, amarlo de todo tu corazón. Y no seguir poniendo pretexto. Es que yo no sé cuál va a ser el precio que tenga que pagar. Mira, el precio que tienes que pagar, tal vez tú lo veas grande, pero va a ser poco comparado a la ganancia que tendrás en Dios. Por eso
la porción que leímos de Amós, él mismo dice, yo no soy un profeta, que fui educado, capacitado, no fui a un training, como dicen en Estados Unidos en inglés, no fui una capacitación. Dios me llamó, allá estaba yo cuidando las ovejas. Yo no me digas nada, yo no vengo aquí por tu dinero, por ganar dinero, porque quien le reclamó, este hombre, quien le reclama, leamos Amós 7:10 para terminar. Este hombre ganaba y lamentablemente hoy en día mucha gente ha utilizado la obra de Dios para lucrarse, para ganar dinero. Pero son gente que si van tras el dinero prefieren quedar bien con las personas y no con Dios, y muchas veces no predican el evangelio o la palabra de Dios como es, sino que algunas cosas la quitan, las maquillan para que no se ofendan y no se vaya a ir, porque si se va no le va a dar dinero. Las cosas no son así. Amós dijo, yo no vengo por dinero. Pero en cambio, Amasías, mire lo que dice el verso 10, Amasías el sacerdote de Betel, o sea, este hombre trabajaba allí y le servía al rey y lo fue a poner en mal a Amós. Fue como de esos chismosos. Mire lo que hace, le molestó porque Dios estaba utilizando a este hombre. Y le dice, no, vete de aquí, profeta, le dice. Regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allí, en el verso 12, al final. Y le dice que no los molestara. Pero mire la respuesta de Amós. Pero Amós contestó, no soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras sicómoros. En otras palabras, Dios llama a quien le place. Y lo que hace la diferencia es su misma presencia en la vida de las personas. Aceptemos el llamado de Dios y permitamos que Él nos dirija y venga a morar, a habitar en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.